Bueno, mis amados, hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo de la palabra. En este estudio bíblico hoy iniciamos el libro del Apocalipsis, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Esta es nuestra primera semana y les agradecemos que estén atentos y pendientes a este estudio. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué significa este libro de revelación, quién lo escribió y demás. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Amén. Y vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Qué significa la palabra revelación? La palabra revelación es una palabra griega que traducida es apocalipsis o apocalipsis, que significa revelar, quitar el velo. ¿Qué es lo que revela este libro del Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Este libro es la revelación de Jesús. A Él le pertenece, hace referencia a Él. Es Él quien se revela aquí. Él es el objeto revelado. Jesús es la persona revelada en este libro. Amén. Amén. ¿Quién es el autor del libro? El autor del libro es el apóstol Juan, el discípulo amado, quien declara que recibió estas visiones de parte de Dios y fue escrito más o menos en el año 95, estando exiliado en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano. Y el propósito de este libro del Apocalipsis es consolar, es estimular a los cristianos en las persecuciones que en ese momento se estaban viviendo. Y no solamente las que se estaban viviendo en ese momento, sino las que vendrían más adelante, ¿sí? Asegurándole al pueblo de Dios la victoria final que él tendría sobre el enemigo, la victoria de él y la de su pueblo. Amén. Este es el propósito del libro del Apocalipsis. Recuerden que el apóstol Juan, que bien dice acá, es el discípulo amado, porque así se conoce al apóstol Juan. Él escribió este libro por una revelación estando él exiliado en esta isla de Patmos por este emperador. Dice la historia que cuando en el año 70, después que Cristo murió y resucitó, dice que el emperador Tito destruye el templo nuevamente y dice que a partir de ese momento la iglesia, los cristianos comenzaron a tener una persecución terrible, bien terrible, donde muchos perdieron la vida, otros fueron encarcelados, que ese fue el caso del apóstol Juan, y por eso es que él estaba en esta isla, que es una isla, más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la isla en la que lo mandaron a él, que no se sabe cuál de las dos cosas era mejor, si hubiera perdido su vida o que lo hubieran exiliado, porque las condiciones de esa isla son bastante desagradables. Entonces, continuamos. El libro del Apocalipsis tiene 22 capítulos y, como hablábamos anteriormente, revela a Cristo Jesús. Entonces, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a empezar a leer el capítulo 1 de este libro del Apocalipsis. Mis amados, recuerden, tienen que tener lápiz y papel para anotar algunas de las cosas pues que vamos a aprender hoy acá, porque a veces si lo dejamos solamente de oídas se nos puede olvidar. Amén. Entonces empezamos. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces miren que aquí el Señor llama bienaventurados a todos los que escuchamos esta palabra, a todos los que tenemos a bien prestar atención a las palabras de este libro. Mira esa bienaventuranza que el Señor da a todo aquel que se interese por su palabra, ¿sí? Y también dice que el tiempo está cerca. Entonces miren ustedes, mis hermanos, que si en ese momento
que se le dio a Juan esa revelación, el tiempo ya estaba cerca. ¿Cuánto más el tiempo está cerca hoy en día, en el tiempo que nosotros estamos viviendo? Entonces, quiere decir que ya prácticamente podemos decir que es un hecho. ¿Sí? Las cosas ya están dadas, el tiempo ha pasado, y si en su momento con la revelación de Juan el tiempo ya estaba cerca, pues ahora muchísimo más. Amén. Seguimos en el verso número 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, aquí nosotros vemos que se hace referencia a las 7 iglesias, ¿sí? Y a los 7 espíritus que ha de venir, que están delante del trono, también hace referencia aquí Juan. Y entonces aquí miramos que el número 7 cobra bastante importancia en la palabra, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un recorrido por la escritura, miramos que el número 7 se utiliza, que es el número, por eso es que dicen que es el número de Dios, porque se utiliza muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, Dios ordena a su pueblo Israel que caminara 7 veces en 7 días alrededor de la ciudad de Jericó, por ejemplo, para conquistarla. Y dice la palabra que no por fuerza ni violencia, sino con el poder de Dios. Otro ejemplo también lo encontramos con Naamán, este personaje que tenía la enfermedad de la lepra, dice la palabra, que lo mandaron a sumergirse 7 veces en el río Jordán, ¿sí? Y recordemos también a José. Cuando José era gobernador de Egipto, recuerden la predicción que en un sueño que tiene José de 7 años de escasez, 7 años de abundancia, ¿sí? Entonces miren que la palabra registra mucho el número 7, por eso que dicen que el 7 es el número del Señor, porque el número 7 significa que algo está completo, ¿sí? No significa la perfección, pero más bien significa que está completo en su totalidad, ¿sí? Recordemos que el Señor terminó de hacer la creación ¿en cuánto tiempo? En 7 días, ese séptimo día dice la palabra que el Señor toma descanso. Entonces es algo como para referirse a algo que está como completo, ¿sí? Que ya está hecho. Versos 5 al 6. Una declaración de alabanza para Cristo, miren. Y de Jesucristo, el testigo fiel, verso 5, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces aquí se hace referencia a quién es Cristo, que es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes en la tierra, ¿sí? Y que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Por eso nosotros debemos darle la gloria y la honra a Él. Dice que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en el verso 7, mire lo que dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Dice que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces, este es un mandamiento, ¿sí? Que todo ojo lo verá, es una realidad. Recordemos la primera vez que el Señor vino a esta tierra, se podría decir que para muchos, ¿sí? En especial el pueblo judío, pasó desapercibido. Recordemos que el Señor fue despojado de su gloria, de lo que no fue despojado Él fue de su autoridad. Entonces, como fue despojado de su gloria, entonces Él pasó desapercibido, por llamarlo de alguna manera. Sí, miren que tanto que el pueblo, miren que no creyó y lo rechazó, y miren todo lo que sucedió. Pero en esta ocasión dice la palabra que el Señor vendrá en todo su esplendor, en todo su furor. Dice que todo ojo lo verá. Y además la palabra dice que vendrá en las nubes. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Sí? Aquí cuando menciona a las nubes, también se habla de que, cierto, de una manera figurada, porque las multitudes de creyentes se les llama nubes.
¿sí? Esto está en Hebreos capítulo 12, verso 1, ¿sí? Las nubes están asociadas comúnmente con la presencia y la gloria de Dios. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 13, verso 21, en el capítulo 16, verso 10. Entonces vemos la representación de las nubes con la presencia de Dios, ¿sí? Y está relacionada con la gloria del en el Antiguo Testamento, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como la Shekinah de Jehová, que es la presencia de Dios. Amén. Y aquí vemos que el apóstol no necesitó como una visión para ver esto, porque recordemos, no es que haya necesitado la visión, porque recordemos que en Daniel capítulo 7, verso 13 se habla acerca de esto, y también en Mateo capítulo 26, verso 64, donde dice que, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto está en Mateo capítulo 26, verso 64. Y también dice, todo ojo lo verá. Absolutamente todo el mundo verá al Señor. Lo dice la palabra, por lo tanto es verdad. Todo ojo lo verá. Mateo capítulo 24, verso 26-27 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces miren cómo aquí en el libro de Mateo el Señor habla acerca de esta su segunda venida. Y sigue diciendo el versículo, y los que le traspasaron, ¿sí? Cuando Cristo venga, eso va a ser una revelación bien tremenda, sobre todo para los judíos, ya que hay que tener en cuenta que los judíos lo rechazaron. Cuando esta parte dice y los que le traspasaron, esa revelación es prácticamente para ellos, puesto lo que ellos le hicieron al Señor. Cuando el Señor venga, ellos se darán cuenta del error que cometieron al rechazarlo y todas las cosas por las que el Señor pasó, ¿sí? Y esto, ¿dónde está? En Zacarías, capítulo 12, verso 10. Miren lo que dice la palabra. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración. Y mirarán a mí y a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces miren que aquí el Señor en Zacarías capítulo 12 verso 10 está esta parte de que menciona aquí en el verso 7 del Apocalipsis de los que le traspasaron, y adicional a eso dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, no solamente los judíos que no le creyeron, sino todos aquellos a quienes se le predicó la palabra y no creyeron en su momento. Dice que no solamente los judíos, sino que todos harán lamentación, porque no creyeron en la palabra, porque se les habló y no prestaron atención, porque tuvieron en poco la palabra del Señor, no creyeron, ¿sí? Porque hoy en día hay muchas personas, aún los mismos cristianos que conocen la palabra, piensan que el tiempo ha pasado y que las cosas no se han dado y se imaginan que el Señor no va a venir. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo que el Señor profetizó que vendría y así será. Si nosotros como creyentes en el Señor tenemos que tener esa convicción. Amén. Miren que la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga, no nos dejemos engañar por las muchas cosas que nosotros vemos hoy en día en las redes y demás, donde hay incluso personas, líderes de iglesias diciendo que no creen que el Señor va a venir, ¿sí? Porque lo dice la palabra, y si lo dice la Biblia es porque es verdad. Entonces tengamos cuidado de esas cosas. Estamos firmes en el Señor y creemos verdaderamente en la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Amén. Dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, lo verán todos, ¿sí? En Mateo capítulo 24, versículo 30, mire lo que dice la palabra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces este es el versículo donde no solamente
se nos dice que los judíos lamentarán el haber rechazado al Señor, sino que las otras personas también lo lamentarán, como dice aquí. Las tribus de la tierra, dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces miren que mientras estemos en el tiempo de la gracia, tenemos tiempo nosotros de arrepentirnos, de hacer las cosas bien, de creer. Recuerden que siempre les he dicho que cada vez que abrimos los ojos es una oportunidad que el Señor nos da para hacer las cosas bien. Entonces estamos a tiempo de arrepentirnos, estamos a tiempo de creer verdaderamente, ¿sí? Los que no conocen del Señor están a tiempo de conocer del Señor. Los que ya conocemos del Señor, pero lo hemos tenido en poco, estamos muy a tiempo de recapacitar y de tomar el camino, ¿sí? Porque la venida del Señor está cerca, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que está pronto a venir. Amén. Amén. Verso número 8, aquí se hace ya una introducción al mismo Cristo. Miren cómo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Miren cómo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega, ese es el alfa, es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última. Sería, en otras palabras, de la A a la Z, y lo que hay en el medio, Cristo lo es todo. Él es el principio, Él es el fin. En Él están contenidas todas las cosas. Sí, absolutamente. Por eso cuando nosotros hablamos y decimos que Cristo lo es todo, es porque en realidad lo es. De principio a fin, Él lo es todo. Tú y yo no necesitamos absolutamente nada más. Si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Miren cómo dice, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Sí? También aquí hace referencia, bueno, a Dios el Padre y Dios el Hijo. Creemos, como algunos maestros coinciden, que aquí esta referencia es de Dios el Hijo, ¿sí? Hace referencia es a Él, el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, recordemos que Él, una vez más, lo es todo. Él es todopoderoso. Amén. Mire cómo dice la palabra. Que ha de venir el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que con el Señor todas las cosas se pueden hacer, ¿sí? Todas las cosas nosotros no debemos dudar ni por un segundo que cuando nuestra confianza está depositada en Él, las cosas van a hacerse. Esa es la convicción que tú y yo tenemos, porque estamos leyendo que Él lo puede absolutamente todo. La palabra todopoderoso es algo grande, ¿sí? Literalmente dice que esta palabra todopoderoso tiene su origen en el griego pantocráter, que significa literalmente aquel que tiene su mano metida en todo. Entonces miren que esta es la palabra que utilizan para describir en este pasaje. ¿Por qué? Porque Dios tiene la mano, como dice aquí, metida en todas las cosas. Dice la palabra que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Y si yo creo eso en mi corazón, y si yo creo que de verdad ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, entonces también he de creer que todas las cosas que suceden en mi vida obran para bien, como dice la palabra. Cuando yo pido algo al Señor y las cosas se me conceden, gloria a Dios, Él lo ha permitido porque me conviene. Cuando pasa lo contrario, también he de saber que el Señor me está guardando de algo, o me está guardando de algo, o todavía no es el tiempo. He de tener paciencia, pero tenemos que tener claro que Él lo es todo, todo lo Amén, puede, aleluya, y todo lo hace. Amén. Verso 9. Aquí ya viene la visión del Hijo del Hombre, ¿sí? Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, dice que Juan estaba en la isla de Patmos. Dice la historia que esta isla de Patmos
Dice que se encontraba en el mar Egeo. Era algo así más o menos como les dijera, como una prisión de renombre. Bueno, puede ser como Alcatraz más o menos, que estaba aislada, ¿sí? Dice la historia que Patmos era una isla rocosa, desolada. Dice que tenía como 10 millas, 10 millas de largo y 6 millas de ancho, ¿sí? Entonces, dice que los presos que mandaban allá a esta isla trabajaban en las piedras, en las minas, ¿sí? Entonces, por eso era que al principio decíamos que no se sabía qué era lo peor, si de verdad quitarle la vida a Juan o exiliarlo a esa isla donde no había absolutamente nada, si la describen como un lugar totalmente solitario, desolado, donde... él estuvo. Entonces, miren las condiciones en las que estaba Pablo viviendo en esta isla, ¿sí? Era un lugar estéril, dice aquí el maestro Barnes, dice que Patmos se describe como un lugar solitario, desolado, estéril, visitado de vez en cuando, de vez en cuando, dice que este lugar, por eso reunía los requisitos para exiliar a esta persona como castigo, como Juan. Sí, recordemos que la iglesia tenía mucha persecución y como hablábamos al principio, muchos perdieron la vida. Y en el caso de él, lo dejaron vivir, porque también ese era un propósito del Señor. Lo exiliaron a este lugar bien tremendo, pero era propósito de Dios. ¿Para qué? Para que él pudiera tener esta visión de lo que hoy en día nosotros estamos estudiando. Recuerden que en el Señor todas las cosas tienen un propósito. Amén. Entonces cualquiera pensaría que Juan iba a estar, peor era que lo mandaran hacia allá, no sabiendo que el Señor tiene un propósito con él, que es lo que nosotros en este momento estamos estudiando. Sí, miren cómo dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Entonces, por causa de ser el fiel a Dios, de ser un apóstol del Señor, miren el sufrimiento y el padecimiento que tenía Juan en ese momento. Nosotros hoy en día nos gusta pensar que sufrimos y nosotros decimos tengo sufrimiento, tengo persecución y esto y lo otro, cuando en realidad, mis amados, nosotros no sabemos realmente qué es lo que significa el ser perseguido, qué es lo que significa tener tribulación y angustia. Y estos hijos de Dios, estos apóstoles del Señor, vivieron en carne propia lo que es verdaderamente una persecución. ¿Sí? El sacrificarse verdaderamente por Cristo, dar literalmente tu vida por Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos todo esto para que cojamos ejemplo de cómo vivieron ellos en su época y de pronto las circunstancias hoy en día no son iguales a las que ellos vivieron, pero son el ejemplo ideal que tú y yo tenemos para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, con una total entrega a Él. Amén. Versos 10 y 11. Aquí mandan a Juan a escribir, versos 10 y 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, mire que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu. Cuando Juan dice yo estaba en el Espíritu, se refiere a que, pues obviamente tuvo una experiencia extracorpórea, ¿no? Porque él dice yo estaba en el Espíritu y miré, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que hoy en día podemos conocer que están en el Espíritu, porque hoy en día vemos muchas cosas que no están dentro del orden, cosas esotéricas y demás, donde dice que la persona sale el espíritu del cuerpo y demás, no. Pero esto que vivió Juan, sí, fue esa experiencia donde él salió de su cuerpo y Dios le permitió ver esta revelación. No tiene nada que ver con cuestiones oscuras y demás que hoy en día nosotros podemos ver. Entonces tenemos que tener bien claro esto, porque de pronto habrán algunos que pensarán y lo querrán tomar por el lado oscuro, cuando en realidad fue el mismo Dios quien permitió que él pudiera salir en su espíritu de su cuerpo para que pudiera ver lo que él quería mostrarle, ¿sí?
También se menciona aquí, miren que nuevamente 7 iglesias, volvemos a mencionar. ¿Por qué 7 iglesias? Bueno, hablábamos acerca de que el número 7 era importante para el Señor, ¿sí? ¿Y por qué estas 7 iglesias específicas? Bueno, tampoco hay, los maestros coinciden que tampoco hay una razón así como específica, porque recordemos que en el Asia Menor habían otras iglesias. Entonces, ¿por qué estas? Bueno, no sabemos específicamente por qué fueron escogidas estas iglesias. Algunos maestros dicen que es porque eran distritos postales en la provincia romana de Asia. Otros maestros dicen que fue porque están situadas en un patrón de un círculo, dicen algunos. Pero lo que sí es cierto y que todos los maestros coinciden, aquí tenemos la opinión de un erudito de apellido Poole, que dice que nuestro Señor a través de estas 7 iglesias hace referencia a todas las iglesias de Cristo hasta el final de los tiempos. Y por lo que Él les dijo se muestra cuál será el estado por los siglos y cuál es su deber. Entonces, si tenemos en cuenta lo que dice este maestro, podemos ver de que estas 7 iglesias representan a todas las iglesias que en su momento estaban y las que iban a venir. Más adelante vamos a tener la oportunidad de mirar más a fondo cada una de estas iglesias. Amén. Versos 12 y 13. Dice la palabra: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Entonces dice que Juan voltea a mirar la voz que hablaba con él y vi 7 candeleros de oro. Aquí nos dice específicamente que vio los 7 candeleros, ¿sí? De oro, que es la imagen que en este momento nosotros estamos viendo. Y dice que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Entonces miren que aquí ve 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros difieren un poco de los que se muestran en el libro de Éxodo capítulo 25 del verso 31 al 37. Vamos un momento a buscar en el Éxodo, en el libro del Éxodo, para que veamos la descripción en capítulo 25 verso 31, aquí está la descripción del candelero de oro, miren. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Entonces miren que estamos aquí en el Antiguo Testamento, la descripción de los candeleros para el tabernáculo en ese momento. Entonces miren que el candelero del antiguo pacto era un candelero con 7 lámparas, y el que se menciona aquí en el Apocalipsis dice que el del nuevo pacto son 7 candeleros individuales, no uno solo como el que acabamos de leer en el libro del Éxodo, sino que están de manera individual, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dice aquí un maestro de apellido Clark, dice, una lámpara no es una luz en sí misma, solamente es un instrumento para dispersar la luz y debe recibir aceite y fuego antes de que pueda dispersarla. Así que ninguna iglesia tiene en sí misma gracia o gloria, debe de recibir toda de Cristo, su cabeza. De otra manera no puede dispersar la luz ni vida. ¿Sí? Entonces recordemos que estas 7 lámparas tipifican a las 7 iglesias, y que las iglesias en sí, como dice este maestro que acabamos de citar, la luz que irradia la iglesia es el reflejo de Cristo,
que vive permanentemente en cada uno de nosotros. Cuando pertenecemos a una iglesia, nosotros somos el reflejo de Cristo en nuestra vida. Recuerden que esto es algo importante de entender. Nosotros somos testimonio del Señor, ¿sí? Su luz se ha de ver reflejada en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que actuar bien. Nosotros tenemos que, ya después que conocemos del Señor, hacer las cosas bien en Él, porque somos testimonio de Él. ¿Sí? Él vive a través de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso este maestro lo mira desde ese punto de vista, porque el Señor, los demás lo ven a Él reflejado en nosotros. Cuando tú haces las cosas bien, cuando tú eres un discípulo del Señor, como debe de ser, como lo fueron ellos, la luz de Cristo se ve reflejada en ti, que ese sería el ideal de cada uno de nosotros, poder que la luz de Cristo se vea en nosotros reflejada. Y eso se logra cuando nosotros tenemos un comportamiento adecuado, somos obedientes a la palabra de Dios, entonces eso se va a ver reflejado en nosotros. Amén. ¿Sí? Dice, y en medio de 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Recordemos que en ese entonces, cuando las personas vestían con ese tipo de túnicas que le llegaba a los pies, dice que se decía que eran personas de gran autoridad, decía que tenían dignidad y autoridad. Entonces, miren cómo aquí el apóstol ve. Dice que el Hijo del Hombre tenía una túnica larga, sinónimo de ¿qué? De autoridad, ¿sí? Recordemos que esos eran los vestidos que en la época llevaban las personas que tenían tenían autoridad. Dice, su voz como estruendo de muchas aguas, ¿sí? Dice que la voz de Jesús tenía el poder, tenía la majestad, ¿sí? Era poderoso. Dice que tenía en su diestra 7 estrellas, dice. ¿Sí? Pero aquí ya estamos en el verso 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas hablan de los líderes o representantes de las 7 iglesias, ¿sí? Como le acabamos de leer en el verso 11, ¿sí? Y en el 20 también está. Recordemos que son 7 estrellas, porque recuerden que el número 7 es el número de la plenitud, ¿sí? Él tiene todo en sus manos. Entonces podemos decir que si el número 7 es la plenitud, podemos decir que Él tiene a toda la iglesia en sus manos. Amén. Seguimos. El verso número 17, el verso número 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Miren aquí cómo el apóstol, a pesar de que había conocido al Señor, porque él fue uno de los discípulos de Cristo, miren cómo cuando tuvo esta visión, miren cómo dice que cuando él lo ve cae muerto a sus pies, a pesar de haberlo conocido cuando él estuvo. Y mire, y dice que él puso su diestra sobre él y le dice que no tema, que él es el primero y el último. Nuevamente, aquí vuelve el Señor a decir que él era el primero y era el último. Amén. Aquí, mis amados, vamos a devolvernos un poquito. Aquí hablábamos acerca, en el verso 13 comenzamos a hablar acerca del vestido que él tenía largo, ¿verdad? El verso 14 habla de su cabeza y sus cabellos que eran blancos como blanca lana. Recuerden que el cabello blanco también tipifica sabiduría, porque es una persona de edad, con las canas y demás. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, ¿sí? Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido también. Dice que el fuego es a menudo asociado con el juicio en las escrituras. ¿Dónde está esto? En Mateo 5:22, también lo podemos encontrar en 2 de Pedro 3:7. ¿Sí? Dice que los ojos de Jesús mostraban el fuego de juicio penetrante. ¿Sí? Entonces podemos decir que cuando dice que sus ojos eran como llamas de fuego, tiene que ver con esa parte. Dice que sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice, ya que el fuego está conectado con el juicio, estos pies semejantes al bronce bruñido
hablan de alguien que ha pasado a través del fuego del juicio, ¿sí? Y el fuego refina. Ha salido adelante con una pureza refinada. Recordemos todas las que Cristo vivió. Cristo vivió cuando estuvo en esta tierra algo bien tremendo, pero pasó por el fuego y salió adelante y salió refinado, ¿sí? Como el metal del oro fino que se pasa por el fuego, a la final queda muy, muy refinado, ¿sí? Entonces, por esto hace referencia aquí cuando el apóstol lo describe de esa manera. Aquí viene la parte en el verso 16 de las 7 estrellas que ya habíamos hablado. Y aquí está en el 17, nuevamente dice que cae muerto en asombro cuando él lo ve y que el Señor lo toca y le dice que no tema, que Él es el primero y es el último. El verso 18 dice: y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Entonces, siempre que tenemos la oportunidad les decimos en oración y siempre recalcamos que nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a un enemigo que está vencido. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él descendió a los infiernos y le arrebató al enemigo las llaves de la muerte, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a ese enemigo que Cristo venció, ¿sí? Y entonces miren que aquí en el verso 18 el Señor nos los vuelve a recordar. Dice: yo soy el que vivo, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces miren, aquí en este versículo el Señor nos vuelve a recordar que no hay que tenerle miedo al enemigo. Cuando tú tengas un problema, no te acobardes. Tú tienes por qué salir adelante, ¿sí? Con la palabra del Señor en tu corazón, teniendo certeza que Él, Cristo, lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces siempre ten eso pendiente. No te acobardes ante cualquier vicisitud que el enemigo te quiera colocar. Siempre declara en tus oraciones que Él está vencido, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Aquí lo estamos leyendo nuevamente en el verso 18. Entonces apropiémonos de esta palabra y cuando el enemigo quiere venir a atacarnos, no creamos las mentiras que el enemigo quiere colocar en nosotros. Amén. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Sí? Escribe estas cosas, dice. Este segundo mandamiento de escribir nos da una estructura para entender este libro del Apocalipsis. Dice que el libro del Apocalipsis está estructurado en 3 partes. Primero, las cosas que has visto. ¿Dónde está lo que hoy empezamos con el capítulo 1 de este libro? Las cosas que son, los capítulos 2 y 3. Y las que han de ser después de estas, que son los capítulos comprendidos del número 4 al número 22. Esta sería como la estructura que tiene este libro del Apocalipsis. Entonces, verso número 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces, miren que entonces las 7 iglesias representan a todas las iglesias que hay. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles que están con cada una de las iglesias. Lo acabamos de leer aquí. Las 7 estrellas son los ángeles. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que vemos aquí individual son las 7 iglesias. Amén. Entonces, mis amados, aquí terminamos este primer capítulo del libro del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a estar subiendo hoy empezamos con este estudio de este libro. Hoy es el primer capítulo y ya pronto vamos a tener listo lo que viene después. Amén. Entonces, mis amados, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga.